tarde, la Secretaría de la Defensa informó que los 19 hombres que murieron fueron abatidos por militares cuando repelieron una agresión por más de 30 sicarios de la célula del Mayo Zambada en ese poblado conocido como el 12. Según la Sedena, los soldados actuaron con apego al Estado de Derecho y con respeto al uso de la fuerza. Además, en el lugar se aseguraron 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 armas cortas, un fusil Barrett, así como 7 vehículos y equipo táctico. Martín Delgado, el Panín, era el terror del Cártel del Noreste. Un grupo tan poderoso que ni el CJNG ni el Cártel de Sinaloa se atrevían a pisar su territorio. Sus habilidades militares y brutalidad lo convirtieron en uno de los sicarios más temidos del mundo. Pero algo cambió. En una traición que nadie esperaba, el Panín abandonó el CDN para unirse a sus enemigos. La Malliza del Mayo Zambada no viviría para arrepentirse. El 21 de octubre, en las calles de Culiacán, él y otros 18 sicarios cayeron en un brutal enfrentamiento con el ejército, defendiendo a su nuevo jefe hasta el último aliento. Esta es la historia de cómo la lealtad en el narco puede ser tu boleto directo a la muerte. El 21 de octubre, en Plan de Oriente, Sinaloa, Martín Delgado, alias El Panín, enfrentaba su última madrugada, un destino que él mismo había forjado al cambiar de bando en el mundo del narco, pasando del temido Cártel del Noroeste a las filas de la Malliza. Ahora estaba ahí, fusil en mano, como uno de los 30 escoltas que protegían a Edwin Antonio, el Max, un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas. La operación militar arrancó en la oscuridad. El ejército mexicano avanzaba con un objetivo claro: la captura de El Max, uno de los operadores más importantes de Ismael, el Mayo Zambada. Lo que siguió fue un enfrentamiento brutal que se extendería hasta la mañana siguiente. El Panín y sus compañeros no se rendirían fácilmente. El arsenal que portaban era impresionante: 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 pistolas y hasta un fusil Barrett, capaz de derribar aeronaves. Sumado a esto, 13 chalecos y 9 cascos balísticos completaban su equipamiento de guerra. Pero ni todo ese armamento sería suficiente. De los 30 escoltas que iniciaron la defensa, 19 cayeron en combate. Entre ellos, El Panín, quien mantuvo su posición hasta el último momento, defendiendo a un jefe por el que había traicionado toda su historia previa. El operativo no solo resultó en estas bajas significativas, sino que logró su objetivo principal: la captura de El Max. Ironías del destino. Este enfrentamiento ocurría precisamente en el día 44 de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, justo cuando los hijos del Chapo Guzmán buscaban un acuerdo con la justicia estadounidense que podría comprometer a El Mayo Zambada. Esa madrugada, mientras las balas volaban en Plan de Oriente, nadie imaginaba que la caída del Panín cerraría un ciclo que había comenzado años atrás en las calles de Nuevo Laredo, donde se forjó como uno de los sicarios más temidos del CDN, una organización que ni el CJNG ni el Cártel de Sinaloa se atrevían a enfrentar en su territorio. Los vehículos abandonados, las armas decomisadas y los cuerpos sin vida quedaron como testigos mudos de un enfrentamiento que marcaría otro capítulo sangriento en la historia del narcotráfico mexicano. El ejército había asestado un golpe significativo, pero la guerra estaba lejos de terminar. Para entender el poder que llegó a tener El Panín, hay que regresar a 2015, cuando los Zetas comenzaron a fragmentarse. De ese caos surgió el Cártel del Noroeste, un grupo que heredó lo peor de sus antecesores: la disciplina militar y una brutalidad que hacía temblar hasta los cárteles más poderosos. El CDN no era un cártel cualquiera. Sus fundadores venían directamente de las fuerzas especiales del ejército mexicano. Y esa preocupación militar se notaba en cada aspecto de su organización. Establecieron su base en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una ciudad fronteriza de 636,000 habitantes, que se convirtió en su fortaleza impenetrable. Ni el CJNG ni el Cártel de Sinaloa se atrevían a meter las narices ahí. En ese ambiente de terror controlado, fue donde Martín Delgado, El Panín, comenzó a forjar su nombre. No era solo otro gatillero más, sino que llegó a controlar el brazo armado de una organización que tenía en jaque a las autoridades.
La cosa era tan seria que ni la Policía Federal se atrevía a patrullar las calles de Nuevo Laredo. Y es que el CDN operaba diferente. Eliminaron el concepto tradicional de plaza y establecieron un sistema militar de comandantes por zonas. Tenían halcones vigilando cada esquina, estacas, grupos armados, patrullando día y noche, y comandantes controlando territorios específicos. Todo un ejército criminal perfectamente estructurado. La tropa del infierno. El brazo armado donde el Panín se desenvolvía no se andaba con medias tintas. Su primer golpe fuerte fue en marzo de 2018, cuando atacaron a la Marina en plena carretera. 6 elementos heridos y un capitán muerto. El mensaje era claro. Ni las fuerzas especiales estaban a salvo en su territorio. El control del CDN sobre Nuevo Laredo era absoluto. Imponían sus propias leyes, prohibían robos, asaltos y hasta el consumo de drogas en las calles. Cualquier criminal independiente que no siguiera estas reglas terminaba pagando las consecuencias y no precisamente con una multa. Su armamento no se quedaba atrás. La mayoría venía directo de armerías en Arizona y Texas, convirtiendo a sus sicarios en verdaderos ejércitos privados. Este poder de fuego, sumado a su estructura militar, los posicionó como la tercera organización criminal más importante de México, solo por debajo del CJNG y el Cártel de Sinaloa. Fue en 2019. El CDN ya estaba expandiéndose hacia Monterrey, territorio del Cártel del Golfo. Los números no mienten. En Nuevo León, los asesinatos de policías aumentaron un 162% entre 2018 y 2023. De 8 agentes caídos pasaron a 21 en solo 5 años. Y no eran crímenes pasionales ni ajustes personales. Era el CDN marcando territorio. Fue en medio de toda esta violencia donde el Panín se ganó su reputación. No era casualidad que terminara como escolta de alto nivel en el Cártel de Sinaloa. El tipo sabía lo que hacía, y lo hacía tan bien que hasta le compusieron un corrido. Aunque, como veremos más adelante, ni toda esa experiencia lo salvaría de su destino final. Hace aproximadamente un año, el Panín tomó una decisión que cambiaría y eventualmente terminaría con su vida. Dejar el CDN para unirse a la Malliza, la facción de Ismael, el Mayo Zambada. En el mundo del narco, cambiar de bando es prácticamente un boleto sin regreso. Y el Panín lo sabía perfectamente. La jugada era arriesgada. Por un lado, dejaba atrás una organización donde era prácticamente intocable, donde controlaba operaciones en una plaza que ni el CJNG se atrevía a disputar. Por el otro, se unía a una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa, bajo el mundo de uno de los capos más experimentados de México. El cambio no fue discreto. De la noche a la mañana, el Panín pasó a ser el escolta personal de Edwin Antonio, el Max, líder de los Arzate, una célula del Cártel de Sinaloa conocida por su contundencia en Baja California. No era cualquier posición. Se convirtió en el protector de un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas. La confianza que el Max depositó en él no era casual. El Panín traía consigo años de experiencia en operaciones de alto riesgo y un conocimiento profundo de tácticas militares heredadas de su tiempo en el CDN. Para la Malliza, era como recibir a un general experimentado en sus filas. Y mientras el Panín se adaptaba a su nueva vida en el Cártel de Sinaloa, su historia tomaba un giro casi poético. En mayo de 2023, los cantantes Tony Aguirre y Abraham Vázquez lanzaron un corrido en su honor. La letra no hablaba de amor ni de éxitos empresariales, sino de balas, traiciones y la constante cercanía de la muerte. El corrido retrataba la filosofía de vida del Panín. La muerte llega sin avisar, decía una línea, como si fuera un presagio de lo que vendría meses después. La canción enfatizaba valores como la lealtad y el honor, una ironía considerando que el protagonista terminaría traicionando al grupo, al que juraba lealtad en esas mismas letras. Lo más revelador del corrido era su jerarquía de prioridades. Primero el dinero, después el poder, luego el respeto y al final las mujeres. Una filosofía cruda pero honesta de la vida en el narco. Entre versos, mencionaba a varios compañeros, incluido el Max, el mismo jefe por el que eventualmente daría la vida. Pero la vida real no era un corrido.
Y la lealtad en el narcotráfico dura lo que dura la conveniencia. El Panín había apostado fuerte por su cambio de bando. Y aunque por un tiempo pareció que la jugada le había salido bien, el destino tenía otros planes. La muerte que tanto mencionaba en sus canciones finalmente lo encontraría, no en las calles de Nuevo Laredo donde forjó su nombre, sino en Culiacán, defendiendo a su nuevo jefe. Culiacán estaba que ardía. Era el día 44 de una guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, que tenía en la ciudad en vilo. La tensión se había disparado cuando se supo que los hijos del Chapo Guzmán buscaban un acuerdo con la justicia estadounidense. Un acuerdo que podría comprometer a El Mayo Zambada. En este ambiente explosivo, el ejército mexicano preparaba uno de sus operativos más ambiciosos: la captura de El Max, uno de los operadores clave del Mayo. La inteligencia militar había estado siguiendo sus movimientos durante semanas, esperando el momento preciso para actuar. El Max no era un objetivo cualquiera. Como líder de los Arzate en Baja California, manejaba una de las células más efectivas del cártel. Y ahora, en medio de esta guerra interna, se había convertido en una pieza fundamental para mantener el control de la Mayiza en la región. Lo que el ejército no esperaba era encontrarse con una resistencia tan feroz. El grupo de 30 escoltas que protegía a El Max en Plan de Oriente no eran sicarios improvisados. La mayoría tenía experiencia militar, y entre ellos estaba el Panín, quien había aprendido las tácticas más brutales durante su tiempo con el CDN. Desde la madrugada, el enfrentamiento se convirtió en una batalla campal. Los escoltas, equipados como un pequeño ejército privado, tenían órdenes claras: defender la posición a toda costa. El rugir de las armas largas y el estallido de las granadas rompieron el silencio de la noche sinaloense. Y ahí estaba el Panín, en primera línea, defendiendo al jefe que lo había acogido tras su traición al CDN. La ironía no podía ser más cruel. El hombre que había abandonado una organización temida por todo México, ahora moría defendiendo a su nuevo patrón. Las consecuencias del operativo fueron más allá de las bajas inmediatas. La captura de El Max y la muerte de 19 sicarios, incluido a El Panín, representaron un golpe devastador para la Mayiza. No solo perdieron a un líder estratégico, sino también a uno de sus elementos más capacitados en tácticas militares. Para el cártel de Sinaloa, este golpe llegaba en el peor momento, con la guerra interna en pleno apogeo y la amenaza de que los chapitos delataran a El Mayo. Perder a un operador del calibre de El Max y a un equipo de escoltas tan experimentado era un revés difícil de ignorar. La Sedena había logrado un golpe significativo, pero en el mundo del narco las victorias son efímeras. Mientras los militares contabilizaban las bajas y aseguraban el arsenal decomisado, en algún lugar de Sinaloa ya se estaban haciendo los ajustes necesarios para llenar el vacío dejado por El Max y sus hombres. Al final, el operativo demostró una verdad brutal del narcotráfico. No importa cuántas armas tengas ni cuán bien entrenado estés. Cuando el ejército decide ir por alguien, ni la experiencia del CDN, ni el poder del cártel de Sinaloa son suficientes para evitar el destino. El poder del CDN iba mucho más allá de las balaceras y los titulares. La cosa es que estos tipos revolucionaron la forma de operar de los cárteles en México. Mientras otros grupos peleaban por plazas, el CDN estableció un sistema más parecido a una corporación militar que a una banda criminal. Nuevo Laredo era solo el principio. Para 2019, ya estaban metiendo las manos en Monterrey, y no de manera discreta. La expansión fue tan agresiva que hasta atacaron el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo. El mensaje era claro: ni las instituciones internacionales estaban a salvo en su territorio. Y bueno, la estructura del CDN era única. Juan Francisco Treviño la diseñó basándose en su experiencia militar. En la base estaban los halcones, chavos en la esquina reportando cualquier movimiento sospechoso. Arriba de ellos, las estacas, grupos armados que patrullaban las calles como si fueran el ejército oficial de la ciudad. Los comandantes eran otra historia. No controlaban plazas como otros cárteles, sino zonas específicas, hasta el nivel de colonias. Cada comandante era responsable de su área, y la rotación era constante. ¿La razón? Estos mandos eran los primeros en caer, ya fuera por las autoridades o por grupos rivales. La tropa del infierno, el brazo armado donde el Panín se hizo nombre, no se andaba con juegos.
En 2018, retaron directamente al gobierno federal con un manual de operaciones que detallaba cómo enfrentar operativos militares. La audacia llegó a tal punto que hasta difundieron videos amenazando al mismo Mencho del CJNG. Pero lo más cabrón era su control sobre la población. En Nuevo Laredo, imponían sus propias leyes. Prohibido robar, prohibido asaltar carros, prohibido vender droga en la calle, aunque el narcomenudeo seguía, pero bajo sus términos. Los que no obedecían, bueno, digamos que las consecuencias eran brutales. Los números hablan por sí solos. En Nuevo León, donde expandieron su control, los asesinatos de policía se dispararon. Fernando Escobar, investigador de la causa en común, documentó un aumento del 162% en muertes de agentes entre 2018 y 2023. Y no eran crímenes pasionales. Era el CDN marcando territorio. La herencia de los Zetas se notaba en cada operación. Victoria Dittmar, investigadora de Inside Crime, lo explicaba así. El CDN guardó lo peor del entrenamiento militar de sus fundadores. Cada ataque, cada emboscada, cada operativo tenía el sello de las fuerzas especiales, pero sin las restricciones de la ley. Esta era la escuela donde el Panín se formó, las tácticas que aprendió ahí, la disciplina militar, la brutalidad característica. Todo eso lo llevó consigo cuando se cambió al cártel de Sinaloa. Y aunque al final esas habilidades no lo salvaron, dejaron claro por qué el CDN sigue siendo uno de los grupos más temidos de México. La operación para capturar a El Max no fue un operativo improvisado. El ejército había estado siguiendo sus movimientos durante semanas, estudiando sus rutinas, identificando a su círculo cercano. Plan de Oriente se había convertido en el punto focal de la inteligencia militar, que sabía que ahí encontrarían a uno de los operadores más importantes del Mayo Zambada. Lo que nadie esperaba era la magnitud de la resistencia. Los escoltas del Max no solo estaban bien armados, estaban preparados para la guerra. Entre ellos, el Panín había aplicado las tácticas aprendidas en el CDN. Posiciones estratégicas, rutas de escape planeadas, puntos de control establecidos. La experiencia militar heredada de los Zetas ahora servía para proteger a un líder del cártel de Sinaloa. La batalla comenzó en la madrugada. El silencio de Plan de Oriente se rompió con el estruendo de las armas largas. Los militares encontraron una resistencia feroz. Ráfagas de fusiles Barrett capaces de derribar aeronaves, francotiradores en puntos estratégicos y escoltas dispuestos a todo por proteger a su jefe. El Panín estaba en su elemento. Las tácticas que había perfeccionado en Nuevo Laredo ahora se desplegaban en las calles de Culiacán. La diferencia era que esta vez se enfrentaba a un enemigo que conocía cada uno de sus movimientos. El ejército mexicano había estudiado bien al CDN, y ahora esos conocimientos se volvían contra uno de sus exoperadores más letales. La batalla se extendió durante horas. Los vecinos de Plan de Oriente vivieron una noche de terror, escuchando el intercambio constante de disparos, las explosiones de granadas, el rugir de los vehículos militares. El operativo se convirtió en una verdadera zona de guerra urbana. Los números finales fueron contundentes. De los 30 escoltas que iniciaron la defensa, 19 cayeron en combate. El arsenal decomisado parecía más propio de un ejército que de un grupo criminal. Además de las armas ya conocidas, se encontraron equipos de comunicación encriptada, visores nocturnos y el equipo táctico de última generación. Para el cártel de Sinaloa, la pérdida fue más allá de las bajas humanas. El Max no era solo otro líder, era parte de la estructura de los Arzate, una célula crucial en las operaciones de Baja California. Su captura, sumada a la muerte de escoltas experimentados como el Panín, representa un golpe a la capacidad operativa del grupo. La Sedena había logrado más que una simple captura. El operativo demostró que ni siquiera la combinación de la experiencia militar del CDN con los recursos del cártel de Sinaloa era suficiente contra una operación militar bien planificada. El precio fue alto, la vida del Panín y otros 18 escoltas, pero el mensaje era claro. Nadie, ni siquiera los más experimentados, es intocable. La muerte del Panín no pasó desapercibida en las redes sociales. A los pocos minutos de confirmarse su caída, las redes sociales se inundaron de homenajes. Una de las imágenes que más circuló lo mostraba en blanco y negro, sonriendo junto a un peluche,
con una corona funeraria digital que decía «Descanse en paz». La ironía era clara. El sicario más temido del CDN, fotografiado en un momento de aparente inocencia. «Hermano, la neta aún no asimilo lo que pasó», escribió alguien en un recuadro negro sobre la foto. «Muchas gracias por las enseñanzas, regaños y consejos. Aquí voy a seguir firme con tu legado». El mensaje terminaba con un emoji de sombrero, guiño no tan sutil a la facción de El Mayo Zambada, conocido como el Señor del Sombrero. Otra imagen lo mostraba de espaldas, vistiendo una camiseta deportiva con el nombre Panin y el número 47. El pie de foto decía simplemente, «Con todos los que algún día, MD», acompañado de emojis de una paloma, un corazón negro y una cara llorando. El narcotráfico en la era de las redes sociales, donde la violencia se mezcla con el sentimentalismo digital. Pero mientras algunos lloraban su muerte en WhatsApp, la realidad en las calles era otra. El CDN, la organización que traicionó, probablemente celebraba su caída como una pequeña victoria. Y es que en el mundo del narco, la lealtad dura exactamente lo mismo que un estado en redes sociales. 24 horas. La captura del Max y la muerte del Panin dejaron un vacío que necesitaba llenarse rápido. El golpe llegó en el peor momento para la Malliza. Los hijos del Chapo buscando un trato con Estados Unidos. La guerra interna del cártel de Sinaloa en pleno apogeo. Y ahora perdían a uno de sus operadores más importantes, junto con un equipo de escoltas altamente capacitados. Para el CDN, las cosas tampoco eran color de rosa. La captura del Huevo en marzo de 2022 fue solo el principio. Después vino la detención de Alejandro Silva Delgado, alias el Tartas, considerado el heredero del poder. Pero como explica Victoria Dittmar, investigadora de Inside Crime, estas pérdidas rara vez debilitan realmente a la organización. Los testimonios en Nuevo Laredo lo confirman. A pesar de las capturas y las bajas, el control sigue. La gobernanza criminal sigue. El CDN mantiene su dominio sobre la ciudad fronteriza, con una mezcla de terror y orden perverso, prohibiendo robos y asaltos, controlando el narcomenudeo, imponiendo su ley con brutalidad característica. La tropa del infierno, ese brazo armado donde el Panin se formó, sigue siendo tan letal como siempre. Sus enfrentamientos con la Marina, sus emboscadas a la policía, su manual de operaciones para combatir al gobierno federal, todo sigue ahí, como un recordatorio de que la violencia es la única constante en este mundo. Los números son elocuentes. En Nuevo León, donde el CDN ha equipado su control, los asesinatos de policías aumentaron un 162% entre 2018 y 2023. Fernando Escobar, investigador de Causa en Común, reporta que de 8 agentes caídos pasaron a 21 en solo 5 años. La violencia no solo continúa, se intensifica. Y mientras tanto, en algún lugar de México, otro Panin está en formación. Otro sicario que cree poder jugar este juego y ganar. Otro militar desertor que pondrá sus habilidades al servicio del narco. Otro estratega que terminará siendo una estadística más en esta guerra sin fin. La historia de Martín Delgado, el Panin, quedará como un capítulo más en la violenta historia del narcotráfico mexicano. Sus hazañas sobreviven en un corrido, sus últimos momentos en estados de WhatsApp, su legado en la memoria de quienes lo conocieron. Pero al final, como todos en este negocio, fue solo una pieza más en un juego donde nadie es realmente indispensable. Porque en México, la violencia se ha vuelto parte del paisaje. Los casquillos se recogen, las manchas se lavan, los narcocorridos suenan en las calles, y la vida sigue su curso como si nada hubiera pasado. La única certeza es que mañana habrá más historias como esta para contar, más traiciones que documentar, más muertes que lamentar en las redes sociales.